Study, please. Bien, habíamos dicho de que hay repercusiones socioeconómicas que son bastante considerables y en algunos casos inclusive pueden llegar a ser muy desfavorables para la actividad turística. Por eso que el plan debe contemplar, decíamos, varias consideraciones para evitar estos efectos negativos que están lógicamente en desbeneficio de la actividad turística y que si no se las planifica, lógicamente la propia actividad turística es la que las está o los está generando. Dentro de estas repercusiones socioeconómicas, decíamos que es de fundamental importancia tener que evaluar, establecer e incorporar propuestas que sean fundamentales para la mitigación, si vale el término, o minimización de estos impactos socioeconómicos que puedan generarse. Decíamos de que el turismo en sí es una actividad que se desarrolla, ¿no? Entre personas, entre la comunicación de estas, la necesidad que tienen unos de los otros. Por ejemplo, si un atractivo turístico es de carácter cultural, vamos a ver de qué o por qué, dónde surge la interrelación entre las personas, y en este caso serán turistas y serán prestadores de servicios turísticos en una primera instancia. Luego serán turistas versus pobladores locales. Si el atractivo es cultural, muchos lugares o muchos destinos tienen como fin de que los turistas puedan ver, puedan valorizar las características que tienen estas culturas y estos pueblos en su diario vivir. ¿Por qué? Son totalmente distintos a aquellos de los cuales están habituados los turistas a poder ver, poder participar, ¿no? Por ejemplo, si vemos grupos étnicos, como el caso de los zulus en el continente africano, en este momento esa es una población que está por el Congo. Entonces, viven exclusivamente de la actividad turística porque los safaris que se realizan hacia las reservas naturales
donde se puede observar la flora, perdón, la fauna mayor, ¿no? Pasan por esta población que tienen las viviendas totalmente precarias, que son casi chozas, y los zulus siempre están vestidos con trajes ataviados como con unos faldones rojos, llevan sus lanzas, llevan sus flechas y llevan sus escudos, y lo mismo que también, es decir, las sandalias, ¿no? Entonces, esta, por ejemplo, es una vestimenta que desde hace miles de años han utilizado ese pueblo y hoy en día forma parte de ese producto turístico que se llama safari, porque los turistas son conducidos por sus guías hasta estas poblaciones y donde inclusive ellos interactúan, los turistas interactúan con la población para que puedan conocer cómo viven estas poblaciones, cómo se alimentan, cuál es su diario vivir, cuáles son sus creencias, cuáles son sus rituales, cuáles son sus danzas, etcétera. Entonces, ahí es el momento en que existe el contacto entre los turistas y los residentes, ¿no? Los residentes eh, locales. Van a haber muchas veces repercusiones negativas, como Miosec también las establece, de que a un principio eh, los turistas son muy bien recibidos en una primera fase cuando se crea una estación pionera, son muy bien tratados. En una segunda fase, esa estación pionera se ha multiplicado, ya no es una, son 3 las estaciones pioneras, y Miosec llama estaciones pioneras aquellos destinos que tienen infraestructura hotelera, tienen actividades turísticas que sí son pequeñas. Los turistas, a un principio cuando existía una estación pionera, pasaban por ella. Ya cuando en una segunda fase, ya los turistas se percatan de que existe ese destino, ¿no? Se quedan un rato, puede ser unas horas, y luego continúan hacia el destino turístico principal. En una tercera fase, en la segunda fase, la población y sus autoridades muy felices, muy contentos de poderlos recibir, porque están viendo nueva gente, posibilidades económicas, etcétera. En la tercera fase, desde el punto de vista de las estaciones turísticas, que así las llama Miosec, en este caso ya no son 3, son 10. Entonces, la actitud de la población, al principio que eran tan amenos, ahora los turistas les preguntan, ¿dónde queda aquello? Ni les contestan. O los van viendo mal, a pesar de que está generando recursos económicos para esas estaciones, ¿no? Y las autoridades también ya no toman en serio, ya es un no importismo. En la cuarta fase, la estación es decir, esa estación pionera ya son más de 15 estaciones que crean o existen un poco más. Como no se ha planificado nada, nada está planificado, empieza un rechazo total por parte de la población. Ya dicen estos gringos, estos de aquí, vienen, nos dejan la basura, los turistas preguntan algo y molesta a la población local, los rechazan, porque, es decir, no así planificado y los mayores beneficios económicos se los están llevando, en este caso, los prestadores de servicios turísticos, donde la población local no ha sido involucrada y solamente les está generando una pequeña, es decir, creación de fuentes de trabajo, ¿no? Las autoridades también molestas, ya quieren deshacerse de los turistas y hay un rechazo a la actividad turística. Y el Miosec establece que esto ocurre justamente cuando no se ha logrado planificar
el desarrollo turístico. Porque esas repercusiones socioculturales siempre van a existir, ¿no? Y mucho más, si nos damos cuenta, esas repercusiones están viendo, mirando eh, eh, los que tienen y los que no tienen, ¿no? Los que tienen, que son los turistas, y los lugareños los que no tienen. Y en muchos de los casos, inclusive pueden generar, como decíamos, eh, otro tipo de repercusiones totalmente negativas, como es el caso del vandalismo, como es el caso del robo a los turistas, ¿no? Y en algunos casos hasta puede correr peligro la vida de los turistas. Y esto debido a que no se ha planificado el desarrollo turístico, eh, y si se ha planificado, no se ha tomado en cuenta las consideraciones socioeconómicas del turismo. Y hay y existen muy buenos elementos y técnicas que van a permitir poder de alguna manera minimizar estas repercusiones sociales, económicas, eh, a consecuencia del arribo de turistas. Y una de ellas, por ejemplo, podría ser las propuestas que estén dirigidas a la elaboración de campañas de concientización turística hacia las poblaciones locales, ¿no? Concientizarlos en base a cursos, a talleres, a mesas de diálogo sobre la importancia que representa la actividad turística para la población. Y lógicamente que el plan también tiene que concebir, ¿no?, de que el beneficio económico es como una tajada de una, es como una torta, ¿no? Es como una torta. A cada cual le debe corresponder una tajada de la torta. Sí, en este caso los inversionistas, que serán los operadores receptivos, los hoteleros, etcétera, se llevarán la tajada más grande de la torta porque les han puesto el dinero, etcétera, pero también los pobladores locales tienen que beneficiarse de la actividad turística de una manera tangible. Es decir, de que ellos perciban que se están beneficiando. Y es por eso que cuando nosotros veíamos en la anterior asignatura en Planificación Turística 1, una de las formas de poder desarrollar el turismo en sectores pequeños y que tienen atractivos turísticos de interés es el turismo de aldea. Porque el turismo de aldea, decíamos, es un turismo que se adecua muy bien a poder recibir no un turismo masificado, sino un turismo de baja escala, un turismo donde los turistas van a buscar justamente el contacto con la población local, ver, observar el diario vivir de esta población, y los pobladores, ¿no?, en su mayor parte, van a ser los propietarios de las instalaciones turísticas. Es decir, que va a ser un negocio de la población y de sus principales o de sus parte de sus habitantes, porque no todos se benefician, pero va a ser un negocio que va a estar compartido, ¿no?, entre los operadores receptivos. Si hay algún inversionista nacional que ha puesto un hotel con 50 habitaciones, perfecto. Pero también hay pobladores que sus casas las han habilitado como hostalitos, donde tienen 8 o 10 camas. Eh, eh, Muchas de las señoras se han dedicado a la parte de las repostería, de vender sus masitas. Otros se habrán dedicado a crear
pequeños restaurantes, ¿no? Y la venta de las artesanías, incentivar desde muy niños, desde muy chicos a los niños, la importancia que tienen las raíces culturales. Sí, en los ancestros, ese pueblo eran de picadores de piedra porque sus dioses eran esculpidos en piedra y eran adoradas esas piedras, pues hay que rescatar eso y que hagan artesanías de piedra, talladas de piedra en miniatura para vender a los turistas. Si era en madera, hacer, es decir, tallas, enseñar y montar talleres, ¿no?, artesanales para que se beneficie la población local. Entonces, buscar siempre de que el turismo sea una parte muy eh, compensada entre sector público, sector privado y también las comunidades aledañas. Si nosotros hacemos un análisis de lo que es, por ejemplo, Uyuni, el Salar de Uyuni, nos vamos a dar cuenta que hay algunos hoteles, algunos albergues, pequeños albergues, que han sido concebidos dentro o para una comunidad campesina, donde ha existido la inversión internacional, de la cooperación internacional, pero han participado en él algunos operadores de turismo con un porcentaje de las utilidades. Y bajo el compromiso con documentos de que en este caso los operadores restrictivos estaban obligados a enseñar a los pobladores locales la prestación de servicios, es decir, los han formado como garzones, como camareros, como guías, etcétera, las mismas operadoras, ¿no? Y de esa manera, entonces, el negocio es compensado. Y de esa manera se logra una armonía y se evita justamente esas repercusiones negativas que pueden existir en el turismo. Y lógicamente se hacen más visibles estas diferencias cuando decíamos el que tiene y el que no tiene, ¿no? Entre turistas y lugareños y siempre nosotros tenemos en nuestro ideario, en nuestra forma de pensar, así es gringo, tiene un montón de plata. Y no es así. Ya decíamos también en la anterior clase. Son personas como nosotros, solamente que tienen una mayor capacidad de ingresos económicos y tienen una mayor capacidad de ahorro, que anualmente ahorran. ¿Para qué? Para viajar. En cambio, nosotros tenemos que ahorrar para pagar una deuda, para el terrenito, para la hijita, el departamentito para el hijito. Ellos no. El norteamericano, el europeo, tiene otra forma de ver la vida, de ver su mundo, sus necesidades. Es gente que sí tiene dinero, tiene un buen sueldo a comparación del nuestro, pero después de cubrir todas sus necesidades vitales, entonces tienen capacidad de ahorro, y esa capacidad de ahorro lo que hacen es ese dinero guardar para poder viajar, ¿no? Pero a nosotros siempre se nos ha metido en la cabeza, imagínense lo que pasará con las poblaciones campesinas o comunidades rurales. Ven un gringo, dice, este gringo es rico. A este gringo hay que cobrarle $20 porque me saque una fotografía con la llama, por ejemplo. Y eso se ha visto mucho en el altiplano boliviano, ¿no? Entonces, no es así. Y eso es porque no hay planes de desarrollo de la actividad turística, porque no hay una idiosincrasia de ver realmente esos dos escenarios, el de la vida de los turistas y el de la vida de los lugareños, ¿no? También decíamos ayer que si vemos que los beneficios económicos del turismo no son favorables, es decir,
Por eso que en el diagnóstico tiene que ser muy, pero muy real, y no puede mentir, no se pueden mentir los datos, porque se tiene que establecer de que esos dos escenarios que habíamos visto, ¿no? Con plan y sin plan. Hice una pregunta. Dígame. En este aspecto, cuando menciona de la planificación para que entonces tenemos que dar una idea respectiva de que el turista no puede pagar más de lo adecuado. ¿Esa es Claro. probabilidad o se hace? Generalmente, eso vamos a ver en la parte económica del turismo, tiene que haber un equilibrio, ¿no? Es decir, puede haber un precio diferenciado entre turistas nacionales y turistas extranjeros, porque la realidad económica del turista nacional, pongamos del boliviano que visita Bolivia, es una, y y la realidad del turista extranjero, del europeo, es otra. En algunos casos se prevé, por ejemplo, para ingreso a museos, de que para turistas nacionales el precio sea más bajo que para turistas extranjeros. Y un ejemplo de eso tenemos en el Perú, en el Machu Picchu, en el Cusco, cuando el principal medio para poder ir hasta Machu Picchu es el tren. Y el tren no, pertenece a una empresa británica. Y el tren fue llevado, los vagones, etcétera, fueron llevados desde la India, ya hace muchos años. Y esos son los trenes que son trenes trocha angosta, son trenes, los vagones son antiguos, y es una maravilla, ¿no? Porque hay coches salón, hay coches de primera, coches de segunda, tienen servicios gastronómicos que te venden comida, etcétera. Pero es una belleza, ¿no? Pero el precio para el turista extranjero son de $80, la subida y la bajada. Que si uno quiere hacer la subida, es decir, la ida y la vuelta en un mismo día, paga igual los $80. Ahora, si quiere quedarse a dormir en las ruinas, puede hacerlo. Igual paga los $80 de ida y vuelta del transporte siendo turista extranjero. En cambio, para los turistas nacionales, en este caso para los peruanos, es de $5. Entonces, ahí tenemos la diferenciación de los precios, ¿no? Porque si no, una gran parte de los turistas nacionales peruanos no pudieran ir a conocer las ruinas de Machu Picchu porque el transporte son $80, ida y vuelta. La comida, si van por el día, a veces hay que quedarse a dormir o ida y vuelta. La comida y todo eso sería imposible. Pero les han hecho ese precio diferenciado. Ni siquiera en Machu Picchu nos permiten, siendo extranjeros y con una credencial, por ejemplo, con un carnet, decir soy docente de turismo o soy estudiante de turismo extranjero. No, señor, usted paga igual que cualquier turista extranjero. Como extranjero tiene que pagar los $80, si no, no puede subir no hay otra tarifa diferenciada. Lo mismo ocurre en algunos museos del mundo. Y especialmente eso hemos visto en los países poco desarrollados, en los países más pobres, ¿no? Porque un europeo que está en Italia, seguramente que su estándar de vida va a ser lo mismo que para un francés en Francia. Entonces, entre ellos no hay problema. El precio es único para entrar al museo, son 20 euros. Ya los pagan los 20 euros. Pero, en cambio, la diferencia económica entre un latinoamericano y un europeo es grande la diferencia por los ingresos económicos que se tienen, entonces los precios se tienen que buscar la diferenciación. Hace muchos años, les digo hace muchos años, les estoy hablando del año 1985 más o menos debe ser, 1985. Cuando el ente oficial en Bolivia se llamaba Instituto Boliviano de Turismo, el IBT. El IBT tenía bajo eh,
su potestad, si vale el término, poder establecer las tarifas de los establecimientos de hospedaje. Es decir, no había libre mercado, sino que el Estado, por medio del IBT, el Instituto Boliviano de Turismo, fijaba las tarifas de los establecimientos, de los hoteles, de acuerdo a las categorías. Y había un precio diferenciado. Turistas extranjeros pagaban un precio más alto y turistas nacionales pagaban un precio más bajo. Y le estoy hablando del año 1985 en Bolivia. Esto ya no se ve casi en ninguna parte del mundo, de que haya una diferenciación en las tarifas de los establecimientos de hospedaje. Y mucho menos en algunos pocos países, me imagino, en este caso, será ahora en Venezuela, será en Cuba, que corresponden a la orbe socialista, ¿no? Que las empresas hoteleras son estatales, que las empresas de viajes son estatales. En cambio, en el resto del mundo, las empresas hoteleras o empresas de viajes o pueden ser estatales en algunos casos, pero la mayor parte son empresas privadas. Y estamos en un libre mercado. Es decir, el Estado no te puede obligar a poner el precio de una tarifa en un hotel. No, sino estamos entre la libre oferta y la libre demanda. Y a eso llamamos un mercado libre, ¿no? Entonces, repítame nuevamente la pregunta, Fabio. Si con estos, es decir, si en estos aspectos la institución o los mismos operadores de turismo que están proyectando para esta planificación, ya está estandarizado estos precios solo para los turistas extranjeros, o cómo se puede evitar la libre demanda de justamente de las personas que están dando el servicio de turismo a un extranjero, para evitar el cobro excesivo, si automáticamente esta institución ya los programa el precio, cuánto debe usar, tu comida va a ser este precio, en esta señora va a ser el consumo de tu producto y tú no puedes pagar más o menos. ¿Eso ya está estandarizado o, No, o se hace algo para evitar claro, el excesivo cobro? sí, no está estandarizado, no está estandarizado porque estamos en un libre mercado de oferta y demanda. Puede que la señora de la esquina su plato de charquicán esté vendiendo en 150 bolivianos, pero puede que Sí. de la otra esquina la esté vendiendo en 70. Es un libre mercado, entonces no se puede hoy en día, en este caso, hacer una supervisión sobre precios. Lo que sí en algunos casos las alcaldías, los municipios, eh, para los productos de la canasta familiar, para que no haya especulación, sí tienen cierta tuición, no fijan los precios, pero evitan de que exista especulación. En la actividad turística no hay una ley que pueda establecer aquello. Y ese es el gran problema que nosotros tenemos, que decimos, es gringuito, le vamos a cobrar el doble. Y no hay nadie que diga nada, ¿no? Por eso que es fundamental las campañas de concientización turística para que la gente y la población local y los propios prestadores turísticos locales comprendan de que el turismo es una fuente de generación de recursos y que no se puede aprovechar aquello y que pueda deteriorar la imagen como destino turístico del país. Porque no podemos olvidarnos nosotros, y habíamos visto también, de acuerdo a los sondeos que hacen, de que una de las formas y los medios de que uno se entera de un destino turístico, a pesar que ahora tenemos todos las redes sociales y todo eso para escoger, para que el turista pueda escoger el destino, ¿no? Es el de boca a boca, ¿no? La publicidad boca a boca. Es decir, que todavía gran parte del turismo mundial, de los grandes flujos turísticos mundiales, ¿no? se
deciden, o si vale el término desde el punto de vista del marketing, el decisorio es, en este caso, por lo menos para un 60% del, de la selección del destino turístico, está en boca a boca. Es decir, que el amiguito le dijo al otro amiguito, anda a visitar tal país, que es una maravilla, que es barato, que es lindo, te tratan muy bien, gente muy buena, etc. Entre un 50 a 60% todavía esa forma de publicitar de boca a boca es definitoria. Entonces, si los turistas llegan a un lugar donde se dan cuenta de que la comida le están cobrando $20, cuando van a la esquina, a la otra esquina, la misma comida está en 10, entonces eso va en desmedro de la actividad turística y de la oferta. Ahora, ¿cómo solucionamos ese problema? Porque para eso nosotros tenemos que buscar fundamentalmente la solución a los problemas. Y la solución al problema es solamente concientizando. La parte de la concientización es fundamental, es determinante. ¿No? Crear esa conciencia de que no cobren más porque sean extranjeros, no abusen de aquello, porque no van a haber más turistas, o van a ser muy pocos los que van a llegar, y lo que estamos haciendo es desprestigiando nuestra actividad turística. ¿Alguna otra pregunta más? No, gracias, Luis, porque esa duda yo tenía, porque este, estoy hablando el año 2000, inicio del siglo XXI, cuando iba a pasar clases justamente se tomó una movilidad, un turista y era argentino, y estaba preguntando por ir al estadio. Y el taxista, es decir, el chofer, le cobró 8 bolivianos de pasaje, que a nosotros nos cobra 2 bolivianos. Por eso era la cuestión, ¿por Claro, qué no había un aspecto estandarizado, ¿no? Una cota, claro, a pesar de porque que en el transporte público, no nos olvidemos de que en el transporte público la normativa que tiene la alcaldía, porque quien ha fijado las tarifas del transporte público es la alcaldía juntamente con tránsito, es de 2 bolivianos, y ahí no dice si es extranjero o no es extranjero, lo que sea. El pasaje sí está regulado por una tarifa que está supervisada y puesta por los entes gubernamentales. Son 2 bolivianos para el transporte público, para los buses. Eso sí está normado para la población local. Ahora imagínense que al turista le cobren 8 pesos y el otro, por no saber, los va a pagar, ¿no? Y eso que Cochabamba no es un destino turístico donde llegue una gran cantidad de turistas. Imagínense sobre los pocos que lleguen y sobre eso que les esquilmemos, no es justo, ¿no? Ahora, hay también turistas, ¿no? Por ejemplo, el turista israelí es muy complicado, hay perfiles que ya, ya se conocen, ¿no? El turista israelí es el que pide, si tú le dices, esta Coca-Cola cuesta 10 bolivianos, no, pero dame en 8, no, señor, cuesta 10, sea usted extranjero, sea nacional, cuesta 10, no, pero a mí dame en 8. Entonces, el turista israelita es eh, eh, muy especial en pagar, busca siempre el menor precio, que les rebajen, que esto, y hay, ¿no? Entonces, hay turistas, ya hay también estudios que determinan esas características, esos perfiles de los turistas. Por ejemplo, el turista alemán, el turista alemán en su perfil es un turista que no busca lujo, pero busca confort. Y es un turista que se adecua a cualquier tipo de, es decir, de situación. Si, por ejemplo, en el bus se le pinchó la llanta, seguramente que si es alemán va a querer ir a ayudar al chofer a cambiar la llanta. Entonces se acomoda. Y no nos olvidemos que la principal demanda turística mundial son de alemanes.
más o menos el 90%, 80, si no me equivoco, 80-90% de los turistas alemanes salen de su residencia habitual para hacer viajes al extranjero en temporada alta. Lógicamente cuando no hay COVID, ¿no? Entonces es una demanda turística impresionante porque están acostumbrados a viajar y son los menos problemáticos. En cambio, los norteamericanos, los gringos, no los yanquillocallas, sino los gringos propiamente, es un turista muy, es decir, pide mucho lujo, no confort, sino lujo, que quieren hoteles de 5 estrellas, cosas así, ¿no? Entonces ya hay perfiles muy bien definidos que establecen las características de los turistas. Y volvemos nosotros a repetir, ¿no? A nosotros no nos interesa el turista mochilero, porque el turista mochilero no deja nada, deja un gasto turístico mínimo, va a ir a buscar un hostalito de 20 pesos la noche, va a tomar transporte público, va a querer que las entradas sean gratis o va a buscar lugares donde pueda visitarlos gratis. Y más bien si le dan trabajito en el SEMA, ¿saben lo que es el SEMA, no? Según yo, en cuestión de educación, es una persona estudia 2 años, es decir, un solo año va a estudiar 2 categorías, primero, ya sea tercero o cuarto, y uno solo. Claro, para el bachillerato, ¿verdad? Sí, ahora en el aspecto turístico no No, sé qué significado tomará. ese es un adagio que hay en México, el SEMA. Es el semáforo, que van a ir a trabajar los turistas al semáforo haciendo malabarismos, vendiendo dulces. Son extranjeros que, es decir, son mochileros que vienen a buscarse la vida en vez de venirnos a dejar a nosotros recursos económicos para como generación de divisas. No, más bien vienen aquí a los semáforos a quererse ganar la vida, ¿no? Ese tipo de turistas no nos interesa. A nosotros nos interesa turistas que dejen su dinero y que salgan altamente satisfechos. ¿Alguna pregunta más? De mi parte, ninguna, Liz. Listo, entonces nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.